Sí, exactamente. Lo que buscamos en Policía para el Desarrollo Humano es mostrar un modelo de policía, una filosofía de policía muy ajustada a lo que es la realidad latinoamericana, a lo que somos los colombianos, y no solo modelos extranjeros, y de igual manera que esto permita llegarle a la gente y que la gente tenga esas preguntas. Cuando yo veo un policía y un soldado patrullando juntos, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo qué es cuando decimos prevención? ¿Qué es prevenir el delito? Cuando decimos disuadir, ¿qué es un patrullaje? Y es poderle llegar a las personas desde este enfoque de Policía para el Desarrollo Humano todas esas soluciones a las preguntas pues que tenemos diariamente, cotidianamente, o que simplemente tenemos curiosidad. Bueno, yo soy bogotano, tengo 39 años de edad, padre de Gabriela y pues bueno, acá está Bellota, que es mi cachorrita, y Muñeca, mi gata. Pues bueno, yo soy administrador policial, soy curso 080 oficiales, soy administrador de empresas y pues tengo 3 especializaciones, una en matemática aplicada, en gerencia de la hacienda pública y en seguridad. Y de igual manera una maestría en investigación de organizaciones que realicé en Francia, por lo tanto hablo francés. Esa la gané becado por Colfuturo. De igual manera soy becario Fulbright para hacer el programa Uber H. Humphrey en análisis de políticas públicas y administración pública en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Afortunadamente el mando institucional tuvo a bien aprobarme y darme el permiso, y actualmente me encuentro cursando el doctorado en ingeniería matemática en la Universidad de AFIT, donde estoy haciendo una tesis en modelos estadísticos no paramétricos para la predicción del delito. Me gustaría preguntarle cómo es ese empalme entre policía y matemático, que me parece muy interesante, sobre todo con el tema de que la matemática es muy cualitativa, pero el trabajo policía es muy hermenéutico, es muy con lo humano. Y de hecho, Policía para el Desarrollo Humano es justamente eso, empezar a trabajar con las emociones de las personas y empezar a trabajar con las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo es ese empalme? ¿Cómo es ese desarrollo de empalmar esas dos que al parecer parecieran que son tan diferentes? Muchas gracias, Freddy. Es una excelente pregunta. Realmente Policía para el Desarrollo Humano vuelve todos estos temas de policía y los ajusta a un modelo matemático. La matemática no es más que explicar la vida desde unos números, desde unas fórmulas, pero realmente lo que nos permite es mostrar esto, como cuando en el colegio o en cualquier momento sacamos un promedio o hacemos una suma. Cuando estamos, vamos a hacer las cuentas para pagar el bus, pues simplemente estamos usando las matemáticas para medir, para pensar en el futuro y medir nuestro presupuesto, cuánto nos podemos gastar, cuánto podemos pagar de arriendo, o simplemente pues los profesores para calificar. Entonces las matemáticas están muy presentes. Es un tema muy interesante, porque poder aterrizar todos estos temas de policía a un modelo matemático, como por ejemplo un mapa de calor, que es matemática. La matemática está muy presente, entonces existen muchas maneras de poder explicar la vida a través de la matemática. Me parece muy particular porque todo el mundo conoce lo que son las carreras humanas, las ciencias sociales y las de análisis y cálculo. Y por ejemplo, dentro del desarrollo de mi formación de comunicador social, yo no soy exactamente comunicador social, sino comunicador para el desarrollo. Entonces, esas son unas corrientes que se han empezado a establecer dentro de procesos educativos en los cuales se busca el humano. Y justamente hay muchas ocasiones en que lo que es la matemática, la física, la química, la han caracterizado de una manera muy rígida. Pero entonces, con todas estas corrientes y con estas propuestas que nos va a mostrar aquí mi coronel, se le da vida a todas esas ciencias para poder desarrollar bienestar para la comunidad. Claro, precisamente. ¿Qué nos permite la matemática? Cuando hacemos un modelo matemático, lo que buscamos es encontrar la menor cantidad de variables posibles para poder explicar un fenómeno social. Entonces, si yo voy a entender el hurto, pues simplemente verifico el número de capturas o trato de explicar el hurto a través de, índices de pobreza multidimensional, si afecta o no afecta. Entonces, es encontrar ese conjunto de variables que me permita explicar el fenómeno. Y esto es muy interesante porque como en ciencias sociales necesitamos abarcar muchas cosas, en las matemáticas buscamos ser un poco más reduccionistas para poder entender los fenómenos, y pues por eso la efectividad. Y hoy día en el mundo de la cuarta revolución industrial de ciencia de los datos, pues esto es muy valioso: inteligencia artificial, internet de las cosas. Entonces yo ¿qué les quiero contar? Primero vamos a ver qué hace la policía. O sea, primero, que para poder hacer un modelo de policía, ¿qué hace la policía?
O sea, la policía en Colombia se dedica a hacer convivencia, es constitucional. Entonces lo que buscamos es que la gente, a través de esa participación ciudadana, genere una convivencia. Y la convivencia nosotros la entendemos en varios aspectos. Primero, la seguridad. Seguridad, ¿qué es? Que la persona esté libre de riesgo a que le ocurra algo negativo, o sea, algo que lo afecte. Segundo, la tranquilidad, es decir, que en su barrio usted se sienta bien, y por eso es que a veces llaman a la policía, o muchas veces para de pronto el consumo de estupefacientes, pues en lugares no adecuados. Claramente es un derecho, pero puede incomodar a muchas personas. O el ruido, a usted no le gusta, no es un tema de su seguridad, realmente no lo afecta, pero el ruido puede que sí, entonces afecta su tranquilidad. El medio ambiente y la salud pública, que es lo que viene. El medio ambiente, pues por eso tenemos nuestra policía ambiental, por eso vamos a las plazas de mercado, por eso vamos a hacer operativos con diferentes entidades a verificar pues que efectivamente el licor no sea adulterado, o que sí, este tipo de cosas de salud pública. Y el medio ambiente, pues allá estamos muy pendientes con los carabineros y la seccional de protección, pues protegiendo a nuestros activos ambientales, los árboles, las especies nativas y demás. Entonces eso es lo que la policía hace como convivencia. Para nosotros como policía no es solamente la seguridad, es una partecita. Nuestro espectro es muy grande, y por eso pues hay que entender el concepto de seguridad, que la policía maneja la seguridad ciudadana, el librar a toda persona de la violencia y el delito. O sea, cuando hablamos de seguridad ciudadana en policía, lo que estamos hablando es de proteger a las personas de la violencia y el delito. Eso es. Mi coronel, ahí cuando hay muchas ocasiones, sobre todo también en medios de comunicación aquí del área metropolitana, que hablan de la percepción de seguridad y la seguridad real. ¿Ahí cómo aplica dentro de ese modelo? Bueno, hay que entender, cuando hablamos de violencia y delito es todo lo que está en el Código Penal. Entonces hay unas partes de percepción de seguridad que en teoría se llama la seguridad subjetiva, es decir, estos temas que están asociados a lo que usted cree. Puede ser que una calle oscura a las 2 de la mañana pues para usted no sea inseguro, pero de pronto si sale de rumbear o usted sabe que es seguro, pues para usted no lo va a hacer. Eso es muy relativo, no es algo preciso. Pero hay que juntar las dos, porque la gente se tiene que tener ese sentimiento de tranquilidad, y pues se contrastan con las cifras de seguridad, que es la seguridad objetiva, es decir, ¿dónde ocurrió un delito? Aquí ocurrió un hurto, aquí ocurrió una lesión personal. Entonces allí donde aparecen esos puntos, donde aparecen es la seguridad objetiva, es decir, medir ya la seguridad no por la percepción humana, sino por los eventos que ocurren, por lo que va ocurriendo día a día. Ahí es donde entran las ciencias de análisis, donde la estadística, la matemática, no sé, la administración también. Entonces ahí es donde entran las Claro que sí. En este momento con prevención, con el grupo de prevención de la Policía Metropolitana y ya las demás especialidades, estamos trabajando en una percepción georreferenciada de la seguridad y una encuesta de victimización georreferenciada. Ya pues al mando de mi coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana, pues ha ordenado y nos ha permitido hacer este trabajo, que estaremos mostrándole resultados. Perfecto, no, pues esto es también una invitación a todo el mundo. Pues justamente la Policía Metropolitana de Ibagué, en cabeza de mi capitán Gineidi, que es con todo el tema de prevención. Ella está en diferentes puntos de la ciudad trabajando con un tema de prevención, pero también recopilando esa información que nosotros necesitamos. Entonces también invitamos a la gente que cuando se acerca un policía a preguntarle, pues dígalo primero de corazón, pero dígalo también de su experiencia real, que muchas veces las personas se dejan apasionar por pues, necesidades temporales o cualquier otra situación, pero sí es muy importante que la gente se acerque a la policía para contarle sus problemas, y lo otro, que lo haga de manera sincera, porque de esa manera nosotros podemos ajustar los servicios de policía y poder trabajar mejor para la comunidad. Es muy clara esa recomendación. Y yo también le quiero decir a los oyentes, pues para contextualizar, ¿qué es la seguridad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un policía y un soldado, por ejemplo? Sí, la gente a veces confunde de pronto la actividad que se hace, ¿no? De pronto ve un soldado, no, pero ¿por qué ese soldado no hizo eso? O al contrario, de un policía, ¿no? Claro, David, así es. Por ejemplo, nosotros en Colombia manejamos dos conceptos de seguridad, pues tres realmente, claramente, que son la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? A veces escuchamos la defensa y la seguridad nacional en el noticiero.
o lo vemos en la publicidad de nuestras fuerzas militares, de nuestros hermanos de las fuerzas militares. Ellos lo que protegen es el sistema político. Realmente cuando uno habla de seguridad nacional, uno lo que está protegiendo es el sistema político. Es decir, se preocupa porque el Estado de Derecho, la Constitución Nacional, las leyes y que los gobernantes puedan estar en sus cargos y puedan ejercer su función pública. Realmente eso es lo que hacemos. Existe otro concepto que, o sea, eso es seguridad nacional. Cuando escuchemos es que es la defensa y la seguridad del Estado. La seguridad nacional, estamos hablando es de proteger el sistema político, la democracia participativa colombiana, el Estado social de derecho que está en la Constitución de 1991. Cuando hablamos de seguridad pública, es un concepto de la OEA que lo que busca es esas cosas emergentes, esas situaciones, esa delincuencia emergente que está generando, como los ciberataques, como ya más enfocado al crimen organizado, que va complementado con la seguridad ciudadana, que es la que trata Policía para el Desarrollo Humano, que es un concepto de 1994. La policía viene trabajando hace más de 30 años en seguridad humana. Cuando nosotros escuchamos seguridad humana, es un concepto de la ONU de 1994 que nos dice: toda persona debe estar libre de todo riesgo. O sea, la seguridad ya no es al sistema político, ya no es hacia el crimen organizado, sino es una concepción que dice que la seguridad reside en cada persona. Cada uno de nosotros debe estar libre de todo riesgo, y eso es lo que llamamos seguridad humana. Pero la seguridad humana, al traerlo hacia los temas de policía, pues debe ser una seguridad, se llama seguridad ciudadana, que ya vuelvo y lo digo, es una seguridad que va enfocada a librar al ciudadano del riesgo de la violencia y el delito. Entonces esas serían las diferencias. Cuando nuestros hermanos militares son seguridad nacional, ellos están para proteger el sistema político, y nosotros los policías, así vayamos patrullando con un fusil, con un arma de fuego y vayamos en operativos conjuntos, ellos están protegiendo el sistema político y nosotros estamos protegiendo al ciudadano directamente. Por eso es que vemos que el policía requisa, que el policía habla, que el policía pide antecedentes, porque lo que estamos es verificando que los ciudadanos estén bien, libres de todo riesgo. Ahí hay otro tema muy importante también, que muchas veces a uno le dicen, pues uno por lo general, papá no es el amigo, y la policía es como el papá de la sociedad, porque la policía también regula derechos, en el sentido de que, por ejemplo, el libre tránsito de las personas. Eso es un derecho constitucional, pero nosotros tenemos facultades para poder regular esos derechos o cualquier otro tipo de derecho. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que queremos es garantizar el bienestar de las personas, y ahí es las diferencias que tenemos con nuestros hermanos militares, que es que justamente dentro de nuestras funciones nosotros somos como el papá rígido y eso. Entonces, y el militar dentro de sus funciones no tiene que tener esa interacción directa con los derechos de las personas. Entonces, muchas veces eso es uno de los detalles en los cuales la policía ha trabajado muy arduamente, de hacer comprender de que dentro de sus funciones a veces son funciones que no son agradables a la gente, pero es normal porque a nadie le gusta que lo estén dirigiendo. Entonces ahí también es la corresponsabilidad en cuanto a las personas, porque también se debe hacer comprender de que las personas también tienen una corresponsabilidad social en cuanto a su seguridad y en cuanto a la convivencia con nosotros. Sí, señor. Y la normatividad colombiana sí lo tiene, Freddy, como lo acaba de decir. Acá nosotros manejamos un concepto, el concepto policía, no solamente del uniformado. El tema de policía se maneja desde el Congreso de la República. O sea, cuando uno habla de policía, el Congreso de la República también es una autoridad de policía. También es el que da derechos y libertades. Entonces, el ente policía tiene tres aspectos, quienes regulan los derechos y libertades. Entonces, acá no es solamente, cuando le hablen de policía, no solamente el uniformado, el cuerpo de policía, sino detrás de lo que hace el cuerpo de policía hay una normatividad, hay una ley. Y estas son las instancias parlamentarias, es decir, el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Cuando el Consejo Municipal aprueba la financiación de la seguridad, o cuando el Congreso de la República emite una ley como el Código de Policía o la Ley de Fútbol,
el Código Nacional de Convivencia, perdón, o la ley de fútbol, él con sus atribuciones de policía está regulando derechos y libertades, y eso es el ente policía, cómo funcionamos. Y hay otros después de los que regulan los derechos y libertades, quienes administran la función de policía, y estas son las instancias político-administrativas, el presidente, el gobernador y el alcalde. Entonces, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, por ejemplo, en el aislamiento preventivo lo vimos muy bien durante pandemia. Había una ley, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que le daba unas funciones. Entonces ellos regularon y daban un marco grandote que son el Congreso de la República. Y habían quienes administran la función de policía, que eran el presidente, gobernador y alcalde. Entonces allá el presidente al principio hubo unos aislamientos que se ordenó, ¿cierto? Estar en casa o aislamiento preventivo para mantener, y los alcaldes después lo regularon y fueron los alcaldes. Esto es una función de policía, que si los gastrobares, cuántas personas pueden ingresar, cuántas personas pueden ir al estadio, todo esto es administrar la función de policía, lo que usted decía, regular esos derechos y libertades. Pero ¿quién hace cumplir la norma? ¿Quién la ejecuta? Porque aquí vamos personas que dicen hay que hacer esto, y son las autoridades las que deciden qué se debe hacer, pero alguien tiene que ir a su casa y golpear, o alguien tiene que interactuar con usted. O sea, el Estado tiene que llegar a través de alguien a hacer cumplir esa norma, y ese es quien ejecuta la función de policía, que somos los cuerpos de policía. Que somos nosotros. De hecho, en Colombia hay dos cuerpos de policía. Está la Policía Nacional de Colombia, y hay una excepción para la Armada Nacional, que en su cuerpo de guardacostas pueden hacer funciones de policía en la jurisdicción. Entonces en Colombia tenemos de facto un segundo cuerpo de policía, que sería el cuerpo de guardacostas. Pero en Colombia, pues el principal cuerpo de policía somos nosotros, el cuerpo de policía, la Policía Nacional de Colombia, que es la que llega y le dice, venga, hay unas personas que desde el Congreso de la República, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal, que pasan después al presidente de la República, al gobernador y al alcalde, después de que todas esas instancias se agotaron, ahí sí llegamos nosotros y le decimos, señor, no puede salir de su casa, o señor, no puede ingresar un arma blanca al estadio, o usted no puede transitar hasta ahora. Eso es lo que ya nosotros terminamos ejecutando, esta función de esta actividad de policía. Es por lo general, pues como dice mi coronel, en un estadio la requisa, o en un barrio en la noche cuando hay mucho ruido, que uno llega y toca, por favor bájele el volumen al equipo, o por ejemplo personas que están transitando de manera utilizando elementos, digamos una bicicleta o una motocicleta, que se ve mucho de manera impropia, que puede afectar esas actividades físicas. Es la función de la policía. Pero entonces ahí hay la ley. Aplicar la ley, sí señor. Pero entonces ahí hay algo que está como siempre en el tema, que es que hay funciones las cuales nosotros podemos cumplir y otras que no, que son la corresponsabilidad con otros entes del Estado. Entonces también dentro de toda nuestra labor policial, muchas veces que a uno le dicen, por ejemplo, en los parques, dicen, no, pero es que hay muchas personas que están realizando consumo, pero es que solamente el trabajo no tiene que ser 100% de ahí de policía, ahí también hay una corresponsabilidad de otros entes del Estado que tienen que generar un desarrollo en actividades para que nosotros de fin último lleguemos a esas actividades. Entonces esto también es como una invitación a nosotros conocer todo cómo es el funcionamiento del aparato del Estado, que eso lo veíamos en las ciencias sociales en el colegio. Ahorita no sé cómo son los pensos académicos de los colegios, pero es bueno conocer eso, porque ahí uno directamente, cuando uno tiene una queja, uno sabe a quién acudir, no sabe a quién ir, al inspector de policía, a la gobernación o a la alcaldía, a diferentes entes, o en últimas a la policía. Señor, efectivamente, así es, porque veámoslo como en tránsito. Antes la policía tenía tránsito, ya no lo tiene, ya no tenemos esa función, no lo podemos hacer. La gente a veces uno puede ayudar a dar vía y demás, pero no tenemos la función de tránsito, no podemos manejar el tránsito de la ciudad. Entonces es una función. Por ejemplo, el tema de consumo en los parques, ahora hay una ley que pues ya dice de que deben haber unos centros donde la gente pueda hacer consumo recreativo, creo. Entonces tengamos en cuenta, o que a veces hay gente que se molesta con el habitante de calle. Este es un Estado social de derecho y la Constitución dice que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, cuando llega el policía, nosotros no podemos simplemente coger el habitante de calle o el consumidor y llevárnoslo, no podemos. Nosotros le sugerimos, venga, está haciendo de pronto como el ruido, veámoslo como el ruido, con el olor de los estupefacientes. Si una persona está en su casa y el ruido es suave, pues no incomoda.
pero si le sube mucho volumen, pues va a incomodar al otro. Lo mismo pasa con el humo o con los olores que generan a veces el consumo. Si no hay nada que incomode en la convivencia, pues no llaman a la policía. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en una sociedad tolerante, y por eso nosotros aplicamos la ley de acuerdo en el marco que tenemos, pero no nos podemos sobrepasar. Entonces lo mismo a veces le sugerimos también al habitante de calle, por favor, desplácese de otro lado, o cuando están pidiendo dinero, a veces se ponen agresivos, pues ya es otro tema de convivencia. Pero de facto cuando llega el policía, a veces le piden a uno, quítelos, muévalos, pero es que son seres humanos como nosotros, con los mismos derechos. La ley no es si es habitante de calle, si es consumidor, si es policía, si es ingeniero, si es quien sea. Ante la ley todos somos iguales, y eso es un precepto que los policías debemos cumplir, y a veces es simplemente por una condición que tengan, no podemos simplemente montarlos en un carro y llevarlo a alguna otra parte. Convivencia. Ante todo convivencia. Palabra clave. Bueno, coronel, seguimos interactuando. Es importante ese tema que usted nos estaba comentando, porque ese trabajo que hace la policía, esa diferencia que tenemos en cuanto dembramos a las fuerzas militares que tiene la Policía Nacional, un trabajo diferente, enfocado siempre también en la seguridad, ¿no? Sí, señor. O sea, seguridad de estar libre de todo riesgo. Ya. O sea, para su vida. Pero entonces, imaginémonos cuando hay un tema de militares, cuando hay un tema cuando está en riesgo el sistema político. Es decir, recordemos hace muchos años, por ejemplo, las tomas guerrilleras. Hace muchos años. ¿Qué pasaba con esto? De que el sistema político estaba en riesgo. Efectivamente, el alcalde o el gobernador no podía despachar, no se podían hacer elecciones. Por ejemplo, la gente no podía desplazarse libremente en el territorio. El consejo municipal, los concejales no podían sesionar cuando ellos querían, o sesionaban pero estaban siendo coaccionados por los grupos armados. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera de que haya una afectación al sistema político. Porque no se puede, o sea, las personas que son electas popularmente no pueden hacer su función, no pueden sacar los decretos, las ordenanzas. Entonces también el consejo no puede sacar pues sus acuerdos municipales. Entonces, como esto no se puede hacer, esto entorpece el Estado, el sistema político. Entonces, por eso era un tema militar en ese momento. Por eso tuvimos un conflicto armado, porque efectivamente el sistema político fue vulnerado. Entonces, actuar los militares, exactamente. Pero hoy día, cuando vamos y encontramos que hay incremento del hurto a personas, se están robando muchos celulares o muchas bicicletas, lo cual no está ocurriendo hoy día, ¿no? Claro, solamente un ejemplo, pero no, tenemos reducción en estos dos índices. ¿Qué es lo que pasa? El hurto de un celular no está afectando la democracia. El sistema político de nosotros es la democracia. Como no se está viendo afectada la democracia, no es un tema de seguridad nacional, y por eso quien debe intervenir es la policía y no las fuerzas militares. Pues por ejemplo hay muchas voces en varias ciudades del país en los que dicen no, que es que falta policía, entonces metan militares. Entonces ahí prácticamente no aplica porque no podrían, de hecho no tendrían funciones para poder ejercer ese control y esas garantías para poder tener tranquilidad y convivencia. Sí, claro. O sea, no es la función de ellos, y no tienen esas facultades de policía para poder ejercer esto. Claramente podemos hacer algún tema articulado, que nos apoyen, por eso el Código Nacional de Convivencia tiene un apoyo militar, y pues bueno, en ciertas situaciones es claro, pero por ejemplo, darle respuesta con militares al hurto a celular, por ejemplo, o al hurto a bicicletas, pues no aplica, o sea, no tiene. Para eso los policías nos formamos para ese tema, para también aguantar muchas veces las malas palabras de algunos ciudadanos o ser agredidos, porque pues bueno, hay que tener ciertas condiciones también de corte personal para poder soportar ciertas cosas, porque no crean que a veces es fácil llegar y que solo entrada llegar y que te traten mal, te griten, te maltraten o te tiren cosas, no es para nada fácil, sino oyentes, pónganse ustedes que lleguen a cualquier parte y lo reciban así. Somos seres humanos, a nadie le gusta, pero para eso tenemos que tener el entrenamiento para ello y las capacidades. Hay un tema que se llama mediación policial, que son como unos pasos, unas características en las cuales antes de llegar a la fuerza física tenemos que entrar al diálogo para poder solventar esos problemas. Y eso no solamente es dentro de policía, sino también con temas de convivencia entre personas, que también se pueden aplicar el tema de la mediación. Y de hecho también ahí hago la cuña, nosotros aquí dentro de la Metropolitana de Ibagué tenemos las salas de mediación policial, que son salas exclusivas para poder
resolver todos esos conflictos y que no escalen a temas físicos o a temas de mayor consecuencia, que justamente es eso lo que nosotros queremos, generar tranquilidad. Sí, señor. Pues ahora imaginemos cuando hemos tenido dificultades con nuestros padres, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos. Siempre las personas vamos a tener algún tipo de dificultad, algún tipo de situación. Cuando es en nuestro hogar, pues nosotros, será el papá, la mamá o alguien va a mediar. Sí, o sea, va a mediar porque efectivamente, venga, no le conteste mal a su mamá, no le conteste mal a su papá, no pelee con su hermano. Siempre va a haber un mediador, eso lo tenemos en la casa, es natural. El mediador, ya cuando salimos del hogar, ese mediador es el policía. Hay otros también, hay otras instituciones, pero en este caso que nos corresponde hablar de policía, es la policía. Cuando usted tiene una situación difícil con su vecino, pues ya no está el papá o la mamá, son familias diferentes, entonces debe haber una persona neutral que venga y le diga, venga, siéntense a hablar, usted no lo trate mal a él, no se pongan a pelear, venga, solucionamos el problema. Pero el problema no es que el policía lo solucione, simplemente nosotros somos el que permite mediar la actividad, o sea, que esas dos personas se hablen y lleguen a una solución. Porque en última la decisión de que unas personas se perdonen o llegan es decisión propia, eso sí, señor. También hay que tenerlo muy claro. ¿No? Y ahí vamos ya desglosando, verificando que hay mucha diferencia en el trabajo de las dos fuerzas, ¿no? Sí, exactamente, y por eso llegamos, y es una propuesta desde algún tiempo que tenemos en policía, pues personalmente que he ido proponiendo, que es esta policía para el desarrollo humano. Entonces, ¿qué es la policía para el desarrollo humano? Porque cuando nosotros ya tenemos claras unas funciones de policía, algo que tenemos que hacer para proteger a las personas de la violencia y el delito y trabajar en temas de convivencia, ¿cómo lo articulamos? Entonces aquí nace la Policía para el Desarrollo Humano, que es concebida como una filosofía y estrategia para la construcción conjunta de convivencia y seguridad ciudadana. Para ustedes de su casa, o sea, como usted dirá, bueno, listo, yo participo, que invito a la policía, muy bueno, me han invitado, por ejemplo, en la Comuna 5, ya me han invitado a hacer, o sea, esa participación es importante, pero usted sin una reunión, ¿qué puede hacer para esa participación, sí, para esa construcción conjunta? Esa construcción va desde usted, tenga tolerancia, sea tolerante. No agreda, no, lo primero que haga no es tomar un arma blanca y agredir. O sea, ¿cómo usted construye conjuntamente convivencia y seguridad? Pues a través de evitar una riña. Si usted sabe que usted es peleón o peleona, perdón ser tan coloquial, pues no tome tanto. O sea, así usted lo puede hacer, así usted puede ayudar a construir conjuntamente la convivencia y seguridad. Entonces, esta Policía para el Desarrollo Humano también busca foco en la solución de problemas y necesidades ciudadanas entre la comunidad y el Estado. O sea, acá es la comunidad y el Estado juntos, pero en solucionar los problemas, que eso es lo que hacemos en policía. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del delito? Como todo modelo de policía hay unas características. Este Policía para el Desarrollo Humano es un modelo que también tiene ciertas características. Por ejemplo, modelos de policía de orientación comunitaria, policía basada en inteligencia, policía orientada a problemas, que es como funciona la filosofía de los cuadrantes. Que es muchos modelos, como decía, modelos anglosajones principalmente, es decir, de países que hablan inglés. Entonces, pues este modelo pues propone un tema más ajustado a nuestra realidad, por eso el desarrollo humano. Nosotros no somos un país desarrollado, nosotros estamos en un proceso de desarrollo, tanto económico como social. Entonces la policía debe estar alineada a este desarrollo, y por eso este tema de desarrollo humano, que más adelante lo vamos a explorar, yo creo que en otra sesión, de qué es el desarrollo humano, porque muchas veces vamos a hacer desarrollo y de desarrollo social, pero ¿qué es esto de desarrollo? Entonces, por ahora, las características de este modelo de policía, y para la próxima sesión prometo y les voy a contar qué es el desarrollo humano, cuáles son las características. Entonces, para este modelo de policía para el desarrollo humano, lo primero que tiene es que la responsabilidad de la función de policía, es decir, articularnos más con los alcaldes. O sea, que muchas veces ya pensamos en policía, y a veces uno escucha a ciertos gobernantes diciendo el gobierno central. No, lo que buscamos acá es articularnos, porque la seguridad, la primera autoridad de policía de un municipio, una ciudad, es el alcalde, y él es el responsable de la seguridad del municipio. Entonces nosotros, como trabajo articulado con ellos, y son quienes determinan las metas, quienes determinan las funciones, pues así mismo nos articulamos con ellos.
Segundo, prevenir la crisis y atacar las causas estructurales de la violencia y el delito. El delito tiene muchas causas, también lo trataremos más adelante, es un tema que queda pendiente que por tiempo, qué es el desarrollo humano y cuáles son esas causas estructurales de la violencia y el delito. Segundo, basado en la protección del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿qué son? Como nosotros hacemos cumplir la ley, cuáles tenemos que ver y hacer cumplir esa normatividad, y el ciudadano es un socio activo de la policía y no un cliente, es decir, es nuestro socio, trabajamos juntos. Entonces eso es muy importante y así pues entran los escenarios de rendición de cuentas. Y lo importante es que este modelo o esta idea de policía para el desarrollo humano le permite a usted, ciudadano, mejorar 3 cosas. Solamente con esto creo que finalizamos. 3 cosas que realmente le apunta a la policía para el desarrollo humano, y es mejorar, valga la redundancia, su desarrollo humano, que es la expectativa de vida, que es efectivamente que no, por eso nosotros nos preocupamos por las lesiones personales, por eso atendemos rápido una riña, porque su vida puede estar en peligro. Segundo, sus ingresos. La Policía para el Desarrollo Humano debe proteger sus ingresos, es decir, que no le roben el celular, que usted pueda llegar y su empresa, cuando usted es empresario, tiene un hotel o tiene un negocio, pues que no lo vayan a robar, o que no le vayan a robar su billetera, que no le van a cometer un hurto. Y tercero, los años de educación. Por eso tenemos el plan colegios y por eso con la seccional de protección vamos a los colegios, porque necesitamos que la gente pueda llegar tranquila, que no le vaya a pasar nada al camino al colegio, pero que también aportemos a esa mejora en la educación, esos años de educación que se necesitan. Entonces son 3 cosas que el desarrollo humano, pues hay más aristas y demás, pero principalmente cuando hablamos de desarrollo humano hablamos de 3 cosas: expectativa de vida, años de educación y ingreso, su patrimonio, sus ingresos, la forma en que usted se gana la vida. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.